Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a través de las redes sociales, a esta enseñanza de la palabra del Señor en este hermoso día, en esta noche que vamos hoy a enseñar la bendita y santa palabra de Dios. Bien, mis amados, como todos los días, gracias al Señor, hoy vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. El día de ayer estábamos hablando acerca de lo que era también el orden del matrimonio, y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el propósito del matrimonio. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, puede usted abrir la palabra del Señor y juntamente con nosotros poder meditar las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos entonces a meditar la palabra de Dios. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito bueno, maravilloso, porque tú eres grande y misericordioso, y un día más en esta noche, Padre, nos permites llegar, Señor amado, con tu palabra a muchas vidas. Rogamos y pedimos, papito lindo, que seas tú obrando y usando nuestros labios, usándonos para la gloria de tu nombre, para poder meditar en esta palabra. Gracias te damos y en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el día de ayer estábamos hablando acerca de lo que es el orden del matrimonio. Hoy vamos a tratar sobre lo que es el propósito del matrimonio. ¿Por qué el Señor tuvo que unir a Adán y a Eva en matrimonio? ¿Cuál era fue el propósito de Dios, no? Porque Adán, digamos, podríamos decir, porque Adán, o como en el caso de María, ¿no? Que a través del Espíritu Santo engendró al Hijo de Dios sin llegar a tener una intimidad con un varón. Y podríamos decir sí, pero hay un propósito del cual Dios formó, o el Señor instituyó el matrimonio. Y para ello, mis amados, tenemos la compañía de nuestro amado pastor Ronald Medina, pastor de la Iglesia de Dios en Talara Centro, en la avenida F21, que con nuestro amado pastor iremos meditando acerca de cuál es ese propósito del matrimonio. Amado pastor, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Saludos, y también con el propósito, por supuesto, de hoy desarrollar este hermoso tema. Amén, pastor, Dios me lo bendiga. Mis amados escuchan y nos siguen a través de esta red social. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Es un tiempo donde es necesario tocar el tema de la familia. ¿Por qué? Porque nuestra vida. A veces hemos sido hombres y mujeres que por diferentes motivos siempre hemos escuchado: no tengo tiempo para mis hijos, no hay tiempo para la esposa, no hay tiempo para el esposo, no hay tiempo para estar juntos dentro del hogar. Pero hoy es un momento propicio. Y hablando del texto bíblico, el Señor los une, Adán y Eva. Y como decía, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué los unió? ¿Por qué Adán, no teniendo papá ni mamá, dice: dejará el hombre padre y madre? ¿No? Para nosotros es algo común decir: dejo mi papá y dejo mi mamá para formar mi hogar. Pero Adán no tenía ni papá y mamá. Adán no tenía la experiencia de tener un padre y una madre. Pero
¿De dónde sacó ese concepto? Porque Adán dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y es Dios que le da las instrucciones a Adán acerca del matrimonio. El propósito de ese matrimonio. Y si vamos a hablar del matrimonio, el que tiene la máxima autoridad para poder enseñarnos acerca del matrimonio es el mismo Dios a su palabra. No lo creó el hombre, no lo creó la mujer, no lo creó un filósofo, una autoridad, un presidente, un rey. No lo instituyó el ser humano. El matrimonio fue algo que fue instituido en el corazón de Dios para con el hombre. Y es Dios el que tiene la autoridad para hablarnos. Y en el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 15, Pastor Cristian, si me puede apoyar. Malaquías capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice: ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Gloria al Señor. Algo bien importante que dice Dios en su palabra. No hizo él uno, habiendo abundancia de espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando 2:24 dice que ahora son una sola carne, ya no son dos, sino una sola carne. Malaquías dice, ¿por qué uno? Si de juntar a Adán y Eva era simplemente llenar la tierra, dice Malaquías, pero en Dios había abundancia de espíritu y el Señor podía dar espíritu, podía soplar en más costillas. No tenemos una sola costilla, tenemos varias costillas en el cuerpo. Y lo pudo descostillar a Adán y hacer de cada costilla una mujer. Y darle quizás 2, 3, 5 mujeres a Adán. Si hubiese sido el propósito solamente llenar la tierra, más rápido era que le haga más mujeres para que tengan más hijos y más rápido se llene. Pero simplemente tener hijos. Y el texto bíblico dice, ¿por qué hizo uno habiendo él abundancia de espíritu? Teniendo el poder él para hacer más mujeres para Adán. Dice, ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. La prioridad por la cual es que la descendencia que Dios nos da le sirva a él. Dios buscaba que los hijos de Adán y Eva, Dios, Adán y Eva caminaban a la presencia de Dios, en comunión con Dios, en relación con Dios en el huerto del Edén. También, pues así, Dios quería que Adán instruyera a Caín, a Abel, a Set, sus hijas, sus demás descendencia, porque la Biblia dice que tuvo más descendencia, Adán, no solo ni Abel y Set, sino que dice que engendró hijos e hijas, dice la Biblia. Amén. Pero Dios quería que Adán como padre y Eva como madre asumieran la habilidad de poder alcanzar que sus hijos sirvan a Dios. Para eso Dios instituyó el matrimonio, para eso Dios creó la relación matrimonial. ¿Y por qué tuvo que hacerlos uno? Porque si no, se haría desentendido Adán, pues. Si no los unía, si el Señor dice, no, van a ser uno en propósito, uno en responsabilidad, uno en compromiso, porque el ser humano se hace el desentendido. De ahí es que hay padres, hijos abandonados. Hay padres que no se acuerdan de sus hijos, madres que no les importa a sus hijos. Siempre tienen responsabilidad. Entonces,
cuando la pareja no se casa, cuando la pareja no llega al matrimonio, simplemente cuando ve responsabilidad se va. A veces, alabado sea el nombre del Señor, que la consecuencia la pagan los hijos. Entonces, hay una prioridad en la formación, en el matrimonio, que es que Dios quería que los hijos de Adán y Eva, hasta aún nuestros hijos, le sirvieran a Él. Dice el texto, por una descendencia para Dios. Gloria al Señor. Entonces, el propósito es que nuestra descendencia le sirva a Dios. Entonces, la palabra del Señor. Entonces, pastor, ¿cómo cumplo ese propósito? Si el propósito del matrimonio es que la descendencia sea para Dios, es importante entender cómo cumplo con ese propósito. Amén. ¿No? Y para poder entender cuál es mi parte en el propósito de Dios en cuanto al matrimonio, para que mi descendencia sirva a Dios, el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, nos habla de ese propósito, de ese plan del Señor. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis amados, es uno de los textos muy conocidos pero poco entendidos. Cuando la palabra del Señor habla acerca de instruye al niño en su camino, lo que tenemos que entender, amigo, hermano, que me escuchas en esta noche, tenemos que entender qué quiere decir el Señor con instruir. Y es importante que esa palabrita es la esencia del texto. Y esa palabra instruir es una palabra hebrea, yakar, que significa entrenar, dedicar, que significa adiestrar, que implica disciplinar. O sea, no es simplemente hablarle, no es simplemente vaciar un conocimiento en la mente del niño, no es simplemente querer meter un conocimiento en su mente. ¿Por qué? Porque vamos a provocar que le entre por una oreja y le salga por la otra. Y a veces sabemos padres que decimos, pero yo tengo la boca rota de hablarle a mis hijos. No me hacen caso. Dios está yendo más allá. El texto bíblico dice, instruye al niño en su camino. Y hemos dicho que la palabra instruir habla de formación, entrenamiento, disciplina, dedicación. Y el objetivo aquí es que usted y yo le demos forma. Un hebreo, en la cultura hebrea, cuando un hebreo escuchaba acerca de instrucción, de esta palabra instruir, tendencia, el pueblo hebreo entendía que esa instrucción que tenía que darle a sus hijos para que ellos eligieran qué camino seguir, implicaba por parte de los padres entrenarlos, disciplinarlos, dedicarlos a Dios. Pero como propósito de la instrucción tenía dos objetivos. Una era conocer a Dios y lo segundo con dependencia. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo enseñó la parábola del hijo pródigo, el problema del hijo pródigo era que él
de la casa del padre y no quería depender del padre, quería independizarse, pidió sus bienes y se fue de la casa. El mandato aquí busca evitar lo que hizo el hijo pródigo. Que nuestros hijos cuando crezcan no se independicen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los hijos son pequeños, los llevamos a la congregación y nuestros hijos pueden estar ahí cantando, pueden estar ahí con nosotros, porque como nosotros somos adultos los llevamos y ellos van. Cuando entran en la juventud, lo primero que buscan es independizarse y llevar su vida conforme a su propio pensamiento y su propia voluntad. Entonces ya no quieren congregar. Ese es el problema. Cuando los niños van a una escuela bíblica y los mandamos, pero no los formamos en casa. Entonces el niño, la persona cuando es pequeño va, pero cuando fue lo que falló, no hubo una instrucción, y la instrucción aquí tiene como responsables los padres. Por eso es que el texto está formarlos, son un barro que no tienen forma, y tengo que formar en ellos el tipo de persona que quiero que sean, el tipo de ciudadano que quiero que sea. Es mi responsabilidad darle esa forma. Por eso el texto está diciendo, instrúyelo en su camino. Instrúyelo en cuál es la forma que él debe llevar su vida. Le decía, este texto Dios le está hablando, o se lo dio primero a Israel. Y para un judío implicaba que la instrucción apuntaba a sus hijos con y que desarrollaran una vida en dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo dependemos de Dios, entonces siempre nos lleva en victoria. Gloria al Señor. Amado pastor, entonces, ¿de qué manera instruyo a mi hijo o al niño, como dice el Proverbio 22, no, instruye al de niño, no habla de decir instruye al adulto o instruye al anciano, sino que habla a un niño, porque justamente es en la etapa donde uno puede muchas veces corregir al niño, ¿no? Pero ¿de qué manera puedo instruirlo? Hay dos formas establecidas por Dios. O sea, la instrucción tiene dos pilares. Amén. Gloria a Dios. Dos columnas de nuestros hijos. Una, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo... Gloria al Señor. Versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos parten de tu corazón los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mi amado y amigo, mire el orden de Dios. Dios les dice, cuando se habla de la instrucción, de la formación, porque Dios está aquí preocupado por la descendencia, pues para eso el Señor nos formó con un aparato reproductor, no para satisfacer nuestra necesidad sexual, sino que Dios nos dio un aparato reproductor para que podamos engendrar hijos y que esos hijos mantuvieran una relación con Dios. El versículo 4 de Deuteronomio nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea que esto implica compromiso, implica
que yo sea cauto, que yo sea precavido, que sea responsable. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Esto está hablando de guardar el alma, está diciendo que cuidemos que no se corrompa, que no nos desviemos, que el pecado nos corrompe del propósito de Dios, lo cual es... Esto dice, guarda, cuida tu alma. Cuando está hablando de alma, está hablando de nuestra manera de pensar. ¿Cómo pienso con respecto al matrimonio? Tu alma está diciendo, cuida tu manera de pensar. Cuida cómo estás amando a tus hijos, porque alma implica pensamientos, implica sentimientos, voluntad. Amén. Y Dios está diciendo, guarda tu manera de pensar, guarda cómo tú estás amando y guarda qué estás haciendo, con qué. Tus hijos. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Que nosotros, una de las cosas que tenemos en nuestra debilidad humana es que fácilmente olvidamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por un momento de emergencia y salimos adelante y dijimos, ay, gracias a Dios que todo salió bien en ese momento? Quizás Dios hizo un milagro en nosotros, nos sanó y pasa el tiempo y nos olvidamos. De repente hubo una necesidad y Dios la suplió y dijimos en el momento, ay, gracias al Señor que Dios proveó, y luego nos olvidamos. Y Dios dice, no, las cosas que hago en tu vida, lo que nosotros hemos visto de parte de Dios, lo que hemos conocido de parte de Dios, lo que hemos experimentado de parte de Dios, para que nosotros digamos en el momento, ay, qué bonito y listo. No, tiene un propósito. Y el propósito dice, para que no cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Que lo que hemos experimentado, mi amado hermano y amigo, que de repente tú no congregas, pero viste la gloria de Dios en tu vida. De repente tú eres un cristiano que viste la provisión de Dios, que viste la sanidad de Dios, que viste el cuidado de Dios, que viste la salida que Dios te dio a tu problema. Y Dios te dice, esto no es para que simplemente lo hayas vivido y quede en el olvido. Esto es para que lo tengas presente todos los días. ¿Y saben por qué quiere que lo tengamos presente todos los días? Sigamos leyendo. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria a Dios. La primera columna de la instrucción es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra casa son nuestros hijos los que conocen los problemas. Son nuestros hijos los que han visto nuestra necesidad. Son nuestros hijos los que han visto nuestra enfermedad. Son nuestros hijos los que conocen las cosas que hemos pasado y lo que Dios hizo en nuestra vida. Y Dios está diciendo, mira, ahora tú les vas a explicar a ellos, tú les vas a enseñar que tuvo misericordia, que Dios es real, que Dios tuvo el poder, que su palabra es verdad y que tú lo has experimentado. ¿Quién es Dios? Está hablando de testimonio. Dice, lo que tú has visto y oído, dice, guárdalo y tenlo presente todos los días y enséñalo a tus hijos. Y no solo sino a los hijos de tus hijos, porque la responsabilidad es de los padres con los hijos y de los padres con los nietos, primera y segunda generación. Dios no quiere que la descendencia se pierda. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Entonces la primera columna de la instrucción es el testimonio. De que Dios es fiel y verdadero.
que podemos pedirle a Él y que Él se va a glorificar. De que tenemos que tener, de no hacer lo malo delante de Él. Porque así como Dios vio nuestra necesidad y nos proveó, también ve nuestra maldad. También ve nuestro pecado. Oyó el problema que nos hicieron y nos sacó en victoria. También Dios oye lo que hablamos, lo malo que hablamos. Y por eso Dios dice que nos tengamos presente, hemos visto y oído, y que eso lo enseñemos a nuestros hijos. La primera columna de la instrucción, testimonio. Tenemos que testificarle a nuestros hijos que es omnipresente y es omnisciente. Y como es omnipresente y omnisciente, tenemos que respetarlo, tenemos que adorarlo, porque es misericordioso, fiel y verdadero. La segunda columna de la instrucción que aquí Dios le está dando, por si acaso. Esta es la instrucción de Dios a Israel, Pastor Cristo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice la Escritura: y estas yo te mando hoy sobre tu corazón. 7. Versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, en tu camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Gloria a Dios. Dios dice: estas palabras que te mando estarán sobre ti. La segunda columna, el segundo pilar de la instrucción, porque Dios está diciendo, las palabras que yo te mando tienen que estar en tu corazón primero. Dios no dice de frente, háblales a tu hijo, no. Deuteronomio 4:9 está hablando del testimonio, porque ahí está diciendo que tengamos presente lo que hemos visto, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo se ha glorificado, cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha manifestado que es real. Pero acá ya está hablando de enseñarle la palabra, de que usted y yo le enseñemos a conocer a Dios con la palabra, que les enseñemos a depender de Dios con la palabra. Pero lo primero que está diciendo Dios es que la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Porque no voy a instruir a mi hijo, no puedo alcanzar a formar a mi hijo si no le demuestro que lo que le estoy diciendo es verdad. Dios está diciendo, las palabras primero van a estar en tu corazón, tú las vas a vivir. Tú vas a poner en práctica la palabra. Tú vas a poner en práctica sus mandamientos. Tú vas a poner en práctica el temor de Dios. Tú vas a poner en práctica el buscar de Dios. Tú vas a poner en práctica el respetar a Dios. Y después que tú respetes a Dios, después que tú reverencies a Dios, después que tú honres a Dios, después que tú demuestres que verdaderamente tienes presente a Dios cada día y te cuidas de lo que hablas porque Él te oye, te cuidas de lo que haces porque Él te ve, entonces dice, cuando tú lo hagas, se lo vas a enseñar a tus hijos. Que no le puedo decir a mi hijo, pues, que respete a Dios cuando yo no lo respeto. Eso provoca simplemente rebelión en el hijo porque dice, mi padre es malo, quiere que haga yo lo que él no hace. Y como Dios es un Dios de orden, ahora dice, no, tú demuéstrale a él que lo que le estás diciendo es lo que se debe hacer. ¿Y cómo le vas a demostrar a él que lo que le estás diciendo es lo que se debe hacer en realidad, lo que él debe practicar en realidad? La única manera de tener autoridad para enseñarle eso es que tú primero lo practiques, de que yo primero lo viva. Por eso que el segundo es demostración. Es que no estamos hablando simplemente de transmitir un conocimiento.
Y Dios, cuando nosotros testificamos a nuestros hijos y le demostramos la importancia de vivir esta palabra, entonces entra Dios a hacer su parte, que es hacer germinar esta semilla y hacerla producir en el corazón de nuestra descendencia. Entonces, hay dos columnas: testificar y demostrarles la importancia de vivir de acuerdo a esta palabra. Si una de las columnas falta, simplemente Dios no va a poder honrar nuestra labor como padres. Dios no va a poder germinar. ¿Por qué? Porque Dios hace germinar la buena semilla. Dice la palabra que sale de su boca. No simplemente nuestra propia palabra. No. Dios nos tiene compromiso con el hombre que hace las cosas de su manera. Cuando nosotros respetamos este manual, Dios va a intervenir para que tu consejo y mi consejo no caiga en tierra, sino que verdaderamente penetre el corazón de nuestros hijos. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 19, que la ley de Jehová convierte el alma. Que es esta palabra que puede cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hacer las cosas del ser humano. Y en esa promesa, en ese poder de la palabra, está lo que va a ser Dios cuando sembremos esta palabra en nuestros hijos. Es necesario, mis amados, poder entender la importancia de mantener el orden que Dios estableció. Si la labor es instruir, tengo que entender cómo lo hago. Y no lo puedo hacer a mi manera. Porque nadie puede llegar al corazón del hombre. Nadie puede cambiar al hombre. El único que puede cambiar al ser humano es Dios. Y Dios ha dejado su palabra con poder para poder cambiar el corazón. Y esa palabra es la que dice: estas palabras que yo te mando, las hablarás a tus hijos después que estén en tu corazón. Amén. Después que tú las vivas. Gloria al Señor. Amado pastor, hay un texto en la palabra del Señor que quiero leer también, en el libro de Génesis capítulo 5, en el verso 1 hacia adelante. Vamos a ver lo que dice las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 5, versículo del 1 hacia el versículo 3. Dice la Escritura: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Gloria a Dios. Ese es un texto bien importante cuando hablamos de la familia. ¿Por qué? Porque el versículo 1 del capítulo 5 empieza mencionando que Dios creó al hombre a su imagen, a semejanza de Dios los hizo. Pero el versículo 3 nos enseña el problema de no cumplir con nuestra responsabilidad. Y dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen. Puso la imagen de Dios en Adán. Una imagen pura, santa y justa. Amén. Y puso su imagen en Eva. Entonces los dos andaban desnudos sin malicia, en santidad, en comunión con Dios, en relación con Dios. Por la santidad tenían comunión con Dios. Por la pureza andaban desnudos, no tenían malicia. Y por la justicia ellos vivían en obediencia. Tenían relación con Dios, tenían obediencia y tenían pureza de mente. Pero cuando Adán pecó,
entonces empezó a desviarse del propósito para el cual Dios le dio hijos e hijas. Y entonces dice el versículo 3, como que nos enseña cómo fue la responsabilidad de Adán en cuanto al propósito del matrimonio después que cayó. Y dice que ya no transmitió la imagen de Dios a Set, sino que transmitió su propia imagen. Lo formó conforme él era. Ahora ya corrupto, pecaminoso, obediencia a medias. Y la consecuencia de que él no haya cumplido con su responsabilidad hace que Dios no lo considere en la fe. Porque cuando uno tiene fe, pastor, y eso es necesario mencionarlo, que la fe genuina nos lleva a la obediencia. La fe en el Señor Jesucristo, la fe salvadora, es sinónimo de obediencia. No puede haber fe salvadora sin obediencia. No puede haber fe que nos lleva a la comunión con Dios si no hay obediencia, porque son uno fruto del otro. Cuando Adán forma a sus hijos, ya no conforme a la imagen de Dios, sino conforme a su imagen, hace que la consecuencia es que Dios ve que simplemente perdió la fe. Y la evidencia está en Hebreos capítulo 11. Vamos un momento a Hebreos 11, gloria al Señor, para entender la importancia de esto. Hebreos capítulo 11, versículo 4. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Note que cuando el Señor permite, inspirando al escritor de Hebreos, redactar el capítulo 11, Dios no pone a Adán como el primero en la fe. Debería, ¿no? Debería estar aquí. Debería estar ahí. Adán debería estar el primerito. Por la fe Adán instruyó a sus hijos para que sirvieran al Señor. Pero sus hijos no sirvieron al Señor, se desviaron. Y entonces cuando él deja de lado su responsabilidad, deja de lado su compromiso, deja de lado cuál era su parte, entonces dice que la fe no empieza aquí en Hebreos 11 con Adán, sino que empieza con Abel, con el hijo. Y alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 7, mire que la fe nos lleva a un compromiso con la familia y la descendencia. Y por eso es que Adán, al no cumplirla, no aparece como cabeza de los hombres de fe. En el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Porque la fe te lleva por una preocupación de cómo anda tu casa delante de Dios. La fe, alabado sea el nombre del Señor, nos lleva a asumir una responsabilidad y un compromiso. No de salvar a nuestros hijos, porque no depende de nosotros salvarlos, pero sí de prepararles el arca para que se salven. ¿Por qué? Porque Noé preparó el arca. Ahora los hijos deberían tomar la decisión de entrar. Amén. Si los hijos decidían entrar y no había arca, no se salvaban. Lo que enseña es que hay una responsabilidad de nosotros como padres para encaminar y preparar la salvación de nuestros hijos. Y eso produce la fe en nuestro corazón, una responsabilidad de buscar que nuestra descendencia sirva a Dios. ¿Y cómo? Testificándoles de lo que Dios hace en nuestro hogar, porque ellos viven en nuestra casa y conocen nuestra realidad. Y ahí tenemos que dar testimonio
de que Dios camina con nosotros para que ellos aprendan a conocer a Dios. Yo tengo como padre que caminar con Dios. Yo tengo que relacionarme con Dios para que ellos aprendan a conocer a Dios a través de cómo Dios obra en mi vida y cómo yo me relaciono con Él. Y lo segundo es que yo les voy a preparar el arca enseñándoles la palabra. Si son ya jóvenes, es una decisión personal. Pero es mi parte hablarles. Dios le dijo a Elí, no estorbaste el pecado de tus hijos. No te sentaste y les hablaste la palabra tal y conforme es. Dios no le dijo a el profeta Elí, cambia a tus hijos, transforma a tus hijos, salva a tus hijos. No, le dijo, no estorbaste el pecado. Y eso implicaba que él, cuando viera algo malo, se sentara, les hablara, los corrigiera con la palabra que Dios tenía que poner en su boca. Entonces hay una responsabilidad. Y el propósito de Dios es que nosotros, como hijos de Dios, tengamos nuestra descendencia preparada en relación con Dios. Por eso es que es importante entender eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces les hemos dicho que no tenemos tiempo. ¿Cuántos, mis amados? ¿Cuántos? Cuando se hablaba acerca de la familia decían, pastor, pero yo trabajo todo el día. No tengo tiempo para hacerlo. Que yo le digo que su mamá se encargue porque ella está en la casa y la mamá decía, no, pero yo tengo que cocinar, lavar, comprar. Y la verdad ya me rindo, ya dicen, con tanto que hacer. Y no tengo tiempo. Pero hay algo que dice la palabra, mi amado y amigo que me escuchas. En el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, gloria al Señor. Versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice la palabra del Señor: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. Hemos venido de un tiempo en que nuestros hijos estaban en el ojo del mismo reino de Satanás, para formarlos conforme a lo que le querían meter a través de la ideología de género, a través de toda la corrupción que se había preparado para corromper el corazón y la mente de nuestros hijos. El enemigo apuntaba a la niñez y a la adolescencia y a la juventud para corromperlos. Nosotros como padres ocupados en muchas cosas y no entendiendo el peligro de nuestra familia. Hasta que Dios ha tenido que poner un alto. Y dígame, mi amado amigo, hermano que me escuchas, ¿quién puede decir, Pastor Cristian, hoy día que no tiene tiempo para la familia? Ya nadie puede decir eso. ¿Quién, mi amado, puede decir hoy que no tiene tiempo para sus hijos porque está ocupado? ¿Quién? Nadie. Dios, como de una manera, parafraseando nuestra condición que estamos pasando, como si Dios, mientras está castigando al mundo por su maldad, está diciendo a los padres, es tiempo de que seas padre, es tiempo de que seas madre. Satanás los quiere corromper, Satanás los quiere destruir. Y como si nos hubiesen cerrado con nuestros hijos, ahora sean padres, ahora sean madres, enseñándoles a ellos, poniéndoles el fundamento para sus vidas, poniéndoles los principios en el corazón, poniéndoles, alabado sea el nombre del Señor, los mandatos en su mente. Ahora formémoslos. Ahora es el tiempo preciso y propicio para que cada hombre y cada mujer sean padres dentro del hogar. Porque ser padre no significa solamente engendrar, sino criar, formar, instruir. Esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Quién va a decirme ahorita, pastor, disculpe, pero
No tengo tiempo para mi familia, viera todo lo que tengo que hacer. Estás en tu casa, tienes todo el día. Nos quedan 11 días por delante todavía, si Dios lo permite. Pero es tiempo, como dice el texto bíblico, y le quiero leer la Biblia, palabra de Dios para todos. Escuche lo que dice. Esto quiere decir que debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. El texto está diciendo, aprovechemos esta oportunidad de hacer el bien. Y el bien hoy toca a nuestra propia casa, a nuestros propios hijos. El bien que tenemos que hacerlos, que Dios quiere que hagamos a nuestra descendencia, es que pongamos el fundamento de su palabra en sus corazones, para que nada ni nadie los pueda desviar, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos dependan de Dios, y en respuesta de conocer a Dios y depender de Dios, lo que usted y yo no podemos hacer, que es guardarlo las 24 horas del día, lo haga Dios. Porque usted puede cuidarlos por fuera, pero no por dentro. No es lo que piensan, no es lo que sienten. Dios escudriña lo más profundo. Tiene el poder y la sabiduría para obrar en el corazón de nuestros hijos. Pero es nuestra responsabilidad entender que Dios nos ha unido en matrimonio, nos ha permitido formar una familia, para que esa familia camine con Él, sea de Dios, herencia de Él, son nuestros hijos. Mi amado, es tiempo de aprovechar la oportunidad que Dios nos da de hacer lo que no hemos hecho por mucho tiempo, que es instruir a nuestros hijos. No solamente hablarles, siéntate, instruyamos a nuestra descendencia. Lo que usted no forma, lo va a querer formar el enemigo. Pero la decisión la tenemos nosotros como padres. Es tiempo de ser padre y de ser madre dentro del hogar. Gloria al Señor. Amén, mi amado pastor. Y gloria a Dios por la palabra que el día de hoy Dios nos ha permitido poder escuchar. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, ya conocemos por la palabra cuál es el propósito entonces de lo que es el matrimonio. Rogamos a Dios que las familias que nos están viendo a través de las redes sociales podamos entender y comprender. Y no solamente se quede como un conocimiento, sino que, como decía la palabra, hay que demostrar. Y hoy, como dice nuestro pastor, a través de la palabra, es el tiempo de que se reúnan en familia y puedan hablar con los hijos. De repente dicen, no, pero mi hijo ya está grande, ya tiene 20, ya tiene hasta su familia, pero es importante, si está en casa, es importante que le hables y lo aconsejes. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando a ser buenos padres, buenas madres, buenos padres dentro de lo que es el hogar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por darnos este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido, Padre, que esta palabra haya sido de bendición, ha llegado a muchos corazones, Señor, de muchos siervos, siervas, muchos padres de familia, Padre amado, aún a aquellos que todavía no te conocen, todavía no te han aceptado en su corazón, puedan, Señor, haber entendido esta palabra y nos enseña, Señor, de que tenemos que ser buenos padres, Señor amado, conforme a lo que está escrito en el consejo de tu palabra. Señor amado, te damos gracias, Señor, por este consejo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, damos gracias a Dios. Y bueno, con la ayuda y bendición de nuestro Dios, el día de mañana seguiremos compartiendo la palabra de Dios a partir de las 8 de la noche. Puedes seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook de nuestro amado pastor Ronald Medina y también, por supuesto, a través de YouTube en el canal Dios te habla. Nos estamos despidiendo y también juntamente con nuestro amado pastor. Amén, mis amados. Gracias le damos a Dios por esta palabra, que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y quiero aconsejarle algo, mi amado.
Usted tiene el privilegio de escuchar la palabra. Quizás no puede salir a predicar o quizás no sabe cómo predicarle, cómo aconsejar o hogar a una familia. Pero una forma de hacer la obra del Señor en este tiempo donde no podemos salir es que usted pueda compartir el mensaje con sus contactos, con su familia, con sus seres queridos, para que la palabra corra y la palabra fluya, porque la palabra es viva y eficaz. La obra la hace el Señor. Cuando oyen la palabra y la reciben, Jesús dijo, van a dar fruto con perseverancia. Por eso le animo a compartir el mensaje, para que otros también sean bendecidos, como lo somos nosotros al oír el consejo de Dios. Mis amados, el día de mañana seguiremos predicando la palabra del Señor, enseñando acerca de la familia. Que Dios me los bendiga, la paz del Señor para todos vosotros.